La comida, Laurita, a la gente le gusta comer. La comida ecuatoriana que está muy, muy arraigada también en nuestras costumbres, en nuestra cultura, en nuestros ancestros. Así que hoy vamos, ya lo anunciamos, tenemos una invitada muy especial. Es tiempo de colada morada y guaguas de pan. Y es lunes y tenemos la visita de nuestro experto Carolina Pérez, máster en Cultura Gastronómica y Comunicación de la Universidad de Ciencias Gastronómicas de Bra, Italia, y psicóloga industrial de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Trabajó como coordinadora de turismo gastronómico en el Ministerio de Turismo y desarrolló el Plan Nacional de Turismo Gastronómico. Actualmente es docente titular de la Escuela de Gastronomía y docente embajadora del Centro de Enseñanza-Aprendizaje de la Universidad de las Américas, de la UDLA. También es responsable de la certificación internacional Feed the Planet de la Asociación Mundial de Chefs. En 2020 publicó el libro El Alimento, un ser vivo, relatos de los pueblos andinos del Ecuador sobre sabiduría alimentaria, libro nominado como mejor del mundo en la categoría Patrimonio Alimentario. Miren, ¿quién mejor que Carolina para tenerla aquí? Y por supuesto conversar de la colada morada y las guaguas de pan, que es un alimento que se prepara y se consume en Ecuador, muy especialmente en la sierra, durante el Día de los Difuntos. Bienvenida, Carolina, y por favor, ¿puedes explicarnos el origen y el significado cultural y tradicional de estos alimentos? Gracias, Laura, y bueno, bienvenidos también a todos los que nos escuchan y agradecerles un montón por esta invitación. Gracias por este espacio que nos han brindado. Y bueno, hablando sí de colada morada y guaguas de pan, el origen para mí es fascinante porque siempre demuestra tanto nuestro mestizaje, pero sobre todo nuestras raíces andinas, nuestras raíces indígenas. Y tenemos que recordar que en esta temporada de noviembre, que empiezan las lluvias y que nosotros siempre festejábamos nuestro calendario agrícola. Y para nuestras raíces indígenas en esta temporada que empiezan las lluvias es un momento donde se abre una conexión entre vivos y muertos. Tenemos que tener claro que en la cosmovisión andina los seres queridos que han fallecido no están muertos, simplemente continúan su vida en otra dimensión. Y nuestra comida siempre va a ser un elemento de conexión, de poder compartir con ellos. Entonces, antes de la colada morada y las guaguas de pan, la tradición de los indígenas era llevar los alimentos favoritos de la persona que había fallecido a las tumbas o donde estaban enterrados para poder compartir, conectarnos con ellos. Y se llevaban tortillas, se llevaban bebidas, las chichas, los champús, las bebidas fermentadas. Y luego con el mestizaje, con la llegada de los españoles y la colonización, es cuando, bueno, ellos prohibieron estas prácticas. Y hablando con uno de los indígenas que está en la entrevista, en el libro que mencionas, del alimento, un ser vivo, descendientes de los pueblos Quitukara, ellos nos contaban que luego de que se prohibieron estas tradiciones, los indígenas tenían la necesidad de tener algo que simbolizara todavía sus creencias. Y pues ahí nace la bebida, la colada morada, y la guagua de pan. La guagua de pan con su formita de una persona que está, exacto, que está enterrada. Y ellos decían, y lógicamente en un inicio se hacía con zapallo, porque eran los ingredientes de las chacras de los indígenas antes del trigo. Y ellos decían, bueno, pero todavía nos falta simbolizar que este ser vivo que está ahí, valga la redundancia, está vivo. ¿Cómo simbolizamos para no dejar que nos apaguen esa creencia, no? Y ahí viene la bebida, que es color rojo, por simbolizar la sangre, que todavía está vivo. ¿Y qué alimentos, qué ingredientes dan ese color? El ataco, el sancorache, que es la plantita del amaranto, que es roja, la harina de maíz morado, el maíz morado tan nativo nuestro, el mortiño de nuestros campos, y ahí empieza esta bebida color rojo. Y con el pasar de los tiempos y el mestizaje y los productos introducidos ya se fue añadiendo la azúcar. Claro, ya después le pusieron piña y le dañaron. Bueno, pero a la final todas las frutas que tienen la colada demuestra también nuestra biodiversidad, sí, y todas las regiones del Ecuador, porque hablando de la piña, el babaco, el mortiño, la mora, la frutilla, todas son frutas de diferentes regiones del Ecuador, y así como la fanesca que simboliza la biodiversidad que tiene nuestra tierra, la colada morada es igual. ¿La colada morada se la sirve fría o caliente? Yo sé que depende del gusto de la gente, pero normalmente, ¿cómo es? ¿Cómo debe ser? La tradición es servirla caliente, pero es verdad, hay muchas familias que les encanta tomarla fría.
Pero ya desde el ámbito gastronómico y culinario, lo ideal es servirla calientita y junto con su guagua de pan. Junto con su guagua de pan. ¿Tienes algunos consejos, alguna sugerencia para aquellas personas que no hemos preparado, que no nos hemos atrevido a poder elaborar esta colada morada y las guaguas de pan? Por primera vez alguien se decide. ¿Qué consejos nos puedes dar? Bueno, consejos, hay miles de formas de preparar, cada familia tiene como que sus tips y cada chef y cada cocinero tiene sus propios secretos. Pero en general lo principal es saber que la colada morada, ese sabor también tan característico es de la infusión que hagamos. Lo primero que tenemos que hacer es la infusión con estas plantas, hierbas aromáticas que también tan propias de nuestra cultura. Hacer una buena infusión con el ataco, el arrayán, las hojas de naranja, hierba luisa y con todas las especies dulces, el pingo. Clavo de olor se le pone. El clavo de olor, el anís, la pimienta dulce. Hacer una buena infusión y luego ir añadiendo las frutas. Igual cada uno hace las frutas a su gusto, pero es recomendable, por ejemplo, el mortiño, la mora y la naranjilla. Se le pone primero. Algunas personas prefieren primero licuarle porque así es más fácil que no se pasen todos los grumitos de las frutas, aunque antes cuando no habían licuadoras pues tenían que tamizarlas, pero ahora muchos chefs recomiendan que se puede licuar para ya ponerlo la fruta en sí sin tener tanto grumo. Luego también otro tip es la harina de maíz. Muchas familias utilizan la maicena. Sí. Yo recomiendo la harina de maíz morado porque es nuestra tradición, nuestro ingrediente nativo que está ahí, que le da el color. Emblemático, exacto, es el emblema, es nuestra cultura gastronómica. Y ahí viene otro tip, es muy bueno remojar la harina, tenerla remojada un par de días antes, si no es el día anterior, para que salga más sedosita. Perdóname la ignorancia, si remojas la harina no se hace un chapo. No necesariamente, está remojada y luego hay que tamizarla, ¿no? Algunos chefs incluso a veces a veces le hacen un hervor, pero lo ideal sería remojar la harina y luego se le tamiza bien. Y eso se coloca, incluso otro tip que hacen algunos chefs es, como obviamente está ya la harina mojada espesita, es con un poco de líquido disolverle bien antes de ponerle en la colada. Exacto. Y luego el resto de frutas que faltan, algunos cocineros, algunas familias hacen compotas con las frutas, hacen una compota de piña, de babaco o de frutilla. Claro, aparte cada una, con miel, con dulce. Sí, con panela o hacerle la compota e ir poniendo al final las frutas. Por ahí, por ejemplo, otros cocineros prefieren la frutilla, dejarle al final para que no se sobrecocine. Le ponen al final la frutilla. Y también ya depende el dulce que uno quiera usar, si es panela, si es azúcar. Se nota que, se ve que es una ciencia, ¿no es cierto? Hay que saber mucho. En la guagua es más fácil. La guagua no tiene mayor magia. Claro, la guagua, bueno, es un pan. El pan también hay que tener cuidado para que no se nos dañe alguna preparación. Por ejemplo, el tip que les daría en el pan es en los rellenos. Venía hablando con una colega, una amiga cocinera que le tengo mucho cariño y me decía, no le pongan a la fruta fresca dentro del pan porque se va a fermentar. Entonces también hacer compotas de las frutas, tener mucho cuidado con los rellenos. Estupendo, estupendo. Ahora esta tradición ya vemos precisamente que sí tomamos colada morada y guaguas de pan hechas en casa, en la casa de la abuelita máximo. Pero ya esta tradición es posible que se esté perdiendo para las generaciones futuras. Es un desafío. ¿Cómo nosotros abordamos eso? Este tema de tratar de preservar esta riqueza transmitida o manifestada a través de este arte culinario. Bueno, primero que nada, la palabrita clave que tú dices, Laura, preservar. Yo creo que está en la educación primero, por eso la Escuela de Gastronomía de la UDLA siempre ha hecho estos proyectos de difusión, investigaciones, eventos para difundir estas tradiciones y que no se pierdan, porque obviamente la globalización, el mundo tecnológico a veces pone en riesgo la industrialización, pone en riesgo que los países pierdan sus tradiciones. Entonces, desde la educación, desde la academia, la Escuela de Gastronomía ha tratado de siempre difundir y promocionar para que la gente le coja mucho más amor y cariño a esas tradiciones y no se pierdan. Y desde el conocimiento, entonces, por ejemplo, saber que cuando me tomo una colada morada, ¿de dónde viene? Exacto. El origen, que no solo es del Día de los Difuntos, que también viene de nuestras raíces indígenas y esa conexión con los muertos.
Entonces, ese es un elemento clave: la investigación, la difusión, la promoción de nuestras tradiciones. Y en las familias, si bien, como tú dices, las abuelitas siempre mantenían vivas estas tradiciones, y tal vez lo que se está perdiendo es el cocinar en casa. Exacto. Ahora hasta encontramos instantánea, claro, la colada morada. Pero ahí el mensaje es la experimentación, porque no solamente cocinar en casa es mantener viva la tradición, sino esa unión familiar. Es que eso es lo que da pena, que se está perdiendo. Sí. Eso sí, yo me acuerdo hablando, o sea, cambiando de plato, cuando me reunía a hacer humita dofanesca con mi abuelita, éramos todos los nietos, y cada uno pelaba un grano, y eran reuniones familiares, y eran 2 días, porque un día nos reuníamos a preparar y el otro ya a comer. Entonces ahora pasa eso, sí, allá es instantánea, sí. Sí, o sea, yo no pierdo la tradición de comerme mi colada morada todos los años, pero ya no la hago en la casa, ya no tengo a la familia. Exacto. Ya no tengo ese show, ese folclore. Correcto, porque es parte de nosotros. Me acuerdo siempre, cada miembro de la familia tiene un rol, que los niños hacen las masas, la abuelita, los tíos están en la colada. Entonces, también por preservar esa unión familiar, no dejarla perder. Y también podemos llegar a un equilibrio, porque obviamente apoyar a los establecimientos turísticos es importante, ¿no? Los restaurantes, las cafeterías. Entonces podemos hacerla en casa, y también podemos salir a apoyar a la industria gastronómica, que también encontramos unas delicias en estos lugares. ¿Esta es una costumbre solo ecuatoriana? ¿Es un plato solamente ecuatoriano, o existe a nivel de Latinoamérica algo similar? Y otra cosa también es que la gente de la costa tampoco es que tiene tan arraigada este tema de la colada morada. Suelen decir, me voy a Quito y ahí me invitas a una colada morada. Sí, usualmente es una tradición más serrana, más por andina. La parte andina, exactamente. Pero en los últimos años se ha visto ya muchas familias de la costa que ya las empiezan a preparar. Incluso nosotros, en una de nuestras publicaciones de la Escuela de Gastronomía, se recopilaron recetas de las 24 provincias, y es muy interesante ver cómo en la costa le van variando los ingredientes, porque algo lindo de nuestro país es que, como es tan biodiverso, cada provincia, así sea en la fanesca, en la colada morada, termina añadiendo un ingrediente de acuerdo a su diversidad. Ya le están poniendo babaco a la colada morada. Bueno, el babaco es parte de la receta, pero por ejemplo, lo que hacen en la costa, por ahí en Guayas, hay algunas familias que le ponen mango, o le ponen nobos, o en la receta se ve que hay familias que le ponen ciruelas pasas, o manzanas. Claro, si nosotros ya como quiteños ya estamos haciendo encebollado, y a veces mejor que ellos también van a hacer la colada morada. Claro que sí, y hasta en la Amazonía, uno de nuestros cocineros aliados de la Amazonía, cuando se hizo esta publicación, en su receta le añadió hojas de guayusa, por ejemplo, que es mira tú. Claro. De su selva amazónica. Entonces cada provincia le da su toque con lo que tiene en su tierra. Está bien, me parece bien. Súper bien. Me parece bien. Mira, ahora justo estábamos hablando del tema de la alimentación consciente, aprovechando que estás aquí. Decíamos que muchos de nosotros hemos y aún cometemos aquello de que mientras como, trabajo, mientras como, miro la tele, mientras como, respondo unos mensajes de WhatsApp. Aprovechando tu presencia y tu experiencia y tus estudios en esta área, coméntanos qué perjuicio o beneficio de esta práctica que tenemos aquí. Bueno, hay que tener claro que el acto de la alimentación es también un acto social. Desde miles de años siempre el comer también era un acto social de unión familiar, de socialización, de relajación, y cuando uno come en ese estado de relajación es cuando el alimento realmente funciona mejor en nuestros cuerpos. En la sabiduría andina, el alimento no solo te alimenta la parte física, sino la parte mental, emocional y psicológica, porque los alimentos te generan un bienestar físico que a su vez hace que todo tú estés bien. Correcto. Y hasta la parte espiritual, porque los alimentos vienen cultivados y sembrados con esa espiritualidad de nuestros campesinos, ¿verdad? Que el agradecimiento a la tierra, a la Pachamama. Entonces toda la alimentación es un acto que nos alimenta integralmente. Cuando empezamos a escribir correos, que el teléfono, realmente perdemos esa concientización de lo bien que el alimento nos está haciendo al cuerpo, e incluso comer estresados hace que el alimento no nos caiga bien. Entonces, que nos puede causar problemas de digestión, que a la final o terminemos siempre cansados porque comimos sin esa concientización, no digerimos bien la comida, nos sentimos pesados, es porque no estamos aprovechando lo lindo de todo el acto de alimentación, que incluso tiene esta parte psicológica muy importante. Entonces déjame decirte que yo sí aprovecho la alimentación, porque yo cuando como.
yo ni converso, la verdad. Yo cuando como dejo el teléfono a un lado y la verdad que yo me concentro en comer. Y disfrutar. No, yo disfruto la comida, a mí me encanta. Y yo no, ¿cómo es eso? Dice, yo no como para vivir, yo vivo para comer. Me encanta. Sí. Entonces, sí que bueno, hay que aprovechar la comida. Alguna vez alguien me dijo, deja el teléfono. Yo trabajaba en una telefónica y comía y hablaba. Alguien me dijo, uno de los jefes extranjeros, deja el teléfono porque el momento de la comida es quizá tu único momento, y aprovéchalo. Y sí, la verdad que sí. Qué rico que es comer y comer, qué rico que es comer y comer rico. Sí, y disfrutar. Y disfrutar. Es una parte de nuestro día, comemos 3 veces al día, si no es más, realmente disfrutar y que el alimento nos haga bien, porque incluso si volvemos a la colada morada, nuestros platos tradicionales a veces tienen incluso componentes muy nutricionales, ¿no? Entonces dejar que esos alimentos hagan el efecto psicológicamente disfrutándolos también. Qué bueno, muchísimas gracias por estar acá. Estupendo, interesante. Estupendo, sí, muy interesante, y creo que ese mensaje final de la alimentación consciente, de disfrutar, de cuidar nuestro cuerpo a través de la alimentación, creo que ha sido uno de los más poderosos, y también la historia de la colada morada y las guaguas de pan. Así que hoy vamos conscientemente a servirnos una colada con guagua de pan y a entender que detrás de ello hay mucha tradición, mucho amor y conexión con nuestros seres queridos, presentes y ausentes. Muchas gracias, Carolina. A ustedes, gracias por la invitación.